Quiero agradecer a Hackstrike la invitación a esta sesión, que efectivamente coincide con cierto evento futbolístico que algunos creo que ya están contando los minutos para escapar. Y bueno, después de la excelente presentación del Dr. Hill, que siempre amigo y admirado, creo que un líder reconocido a nivel mundial, se me pidió que explicara un poco cuál era mi aproximación al tema de las fórmulas para el cálculo de la lente y que calculara un grupo de 100 ojos, que creo que es lo que se ha pedido a los demás ponentes también, para ver cómo funciona la fórmula de Hill, la RBF. Entonces he hecho un pequeño preámbulo, simplemente poniendo un poco lo mismo que ha puesto el Dr. Hill. Tenemos diferentes fórmulas hoy en día para poder obtener esa potencia de lente que al final es el número que todos queremos. La mayoría va a basar su cálculo en fórmulas de lente fina de emergencia, que son las que aquí están expuestas. He encuadrado en rojo aquellas que dispone Lenstar en su software. Estas fórmulas, como ha comentado el Dr. Hill, tienen sus contras. Las más importantes son fórmulas paraxiales. Hay una serie de asunciones implícitas en su estructura. Yo diría que las dos más importantes son que los resultados son dependientes de la queratometría, y este es el problema esencial en los ojos largos. Y en segundo lugar, que los algoritmos predictores de la posición de la lente en general no son buenos. Hay que decir, como ha dicho él, son fórmulas muy antiguas y hay que reconocer lo bien diseñadas que fueron para el momento histórico en el que fueron desarrolladas. Sin embargo, los pros, primero la simplicidad, se programan muy fácilmente y esto nos permite conocer en profundidad su funcionamiento. Y segundo, la experiencia clínica. Hay muchos cirujanos que te dicen, pues yo empleo la SRKT y me va muy bien. Y hasta cierto punto es verdad, porque lo que muchas veces hacen sin decírtelo, ellos por experiencia clínica saben mover media dioptría arriba o media dioptría abajo en función de su observación de la ACD, del lens thickness, que a lo mejor no está siendo contemplado por la fórmula, pero el cirujano, si es experto, si conoce cómo funcionan las fórmulas, hace que la fórmula funcione mejor que lo que en los trabajos solemos ver. O sea que esto no hay que despreciarlo. La experiencia clínica de muchos cirujanos hace que estas fórmulas funcionen mejor que lo que luego rinden sobre el papel. En los últimos años han aparecido diferentes fórmulas de trazado de rayos que tienen de bonito, que están basadas en óptica, y por tanto la gran ventaja es que si modelamos correctamente la cara anterior, la cara posterior de la córnea y tenemos los datos adecuados de las lentes intraoculares, van a permitir calcular cualquier caso, da igual que sea normal, postcirugía refractiva, LASIK, queratotomía radial, lo que sea, porque al final todo depende de que los números sean fiables. La parte negativa es que necesitamos muy buenos datos y, por ejemplo, hay muchos fabricantes que no ceden los datos de curvatura de sus lentes intraoculares, con lo cual no podemos funcionar con ellos dentro del modelo. Y bueno, yo creo que el ejemplo comercialmente más conocido es la fórmula de Olsen de trazado de rayos, que está incorporada en el software de Lenstar. Yo empleo mi propia fórmula desde hace años, pero bueno, no está publicada. Bueno, ahí había una pequeña animación. Y luego tenemos finalmente lo que nos ha traído un poco aquí a esta reunión, que es el cálculo basado en estadística. Hay un momento inicial con fórmulas de regresión lineal, se publicaron varias, la más exitosa fue la SRK2. El primero que incorporó el concepto de inteligencia artificial mediante el método de Monte Carlo fue Gerald Clark en Estados Unidos, hace ya bastantes años. Sin embargo, fue un método que no cuajó comercialmente y ahora el método que está teniendo bastante éxito es el método del Dr. Hill, que es el método del RBF, que es el que vamos a mirar. La parte positiva es que se puede computar muy fácilmente y hoy en día disponemos de datos de altísima calidad gracias a los biómetros ópticos y tenemos bases de datos gigantescas, lo cual nos permite aplicar toda la potencia de la estadística y además buscar subgrupos, incluso con características biométricas infrecuentes. Y la parte negativa es que cuando hay un caso que está fuera de aquello que la base de datos ha permitido calcular, el método puede dar resultados incluso ilógicos. Sin embargo,
la fórmula de Hill, tal y como está implementada en el Lenstar, tiene este mecanismo de aviso de cuando ese cálculo está fuera de los límites que contempla y te advierte que ese cálculo no tiene que ser realizado con este método y tiene que ser hecho con otro método alternativo. Esta es mi experiencia personal. Yo empecé en los años 90 con las fórmulas de emergencia habituales. Hicimos diferentes trabajos de optimización y, bueno, en general funcionaban bastante bien. Luego ya, a finales de los 2000, empezamos con el trazado de rayos. En los últimos años he incorporado y suelo mirar también la fórmula de Barrett por sus excelentes resultados. Y lo cierto es que en esta charla que me han invitado, titulada como Experiencia con RBF, pues mi experiencia, como podéis ver, es cero. No tengo ninguna experiencia. De manera que para mí también fue muy interesante coger 100 ojos y ver qué ocurría, porque lo cierto es que no sabía qué ocurría. Así que, bueno, estos son algunos resultados que se han publicado en 5 trabajos de alta muestra en los últimos años, y quiero destacar que en general la fórmula de Barrett ha solido ser la ganadora tanto en error, en la mediana del error absoluto como en la media del error absoluto. La fórmula de Olsen también ha puntuado muy bien, y la RBF en dos publicaciones que hay ha también funcionado bastante bien, hay que decir. Como ha comentado Warren, actualmente podemos ver en estas series resultados de más menos 0,5 en torno al 70 y tantos, 80 y tantos %. Esto es lo que cabe pedir a una fórmula moderna bien empleada, y casi el 100%, un poquito menos del 100% en más menos 1. Esto puede ser hoy en día el estándar con una fórmula moderna. Yo analicé una serie de ojos y lo que hice simplemente fue ir a mi base de datos y coger más o menos aleatoriamente 100 ojos. Sí que excluí ojos que veía que eran extraños, y hice un pequeño sobremuestreo de la zona de ojos cortos y de ojos largos para que hubiera una cierta significación estadística. Con lo que finalmente... luego hice una optimización. Quiero decir que hice una optimización para las fórmulas de tercera generación. La fórmula de Huygens solamente optimicé la A0, con lo cual probablemente está rindiendo un poquito peor que cuando tienes una triple optimización de las 3 constantes. Y las fórmulas de Hill y Barrett me encontré con la sorpresa de que solamente requirieron una pequeña optimización en los ojos largos. En los ojos medios y en los ojos cortos directamente estaban obteniendo una media de 0 en error aritmético. Y en los ojos largos había un pequeño error del orden de 0,19, si mal no recuerdo, en la fórmula de Hill, y de 0,21 en la fórmula de Barrett, que tuve que ajustar por ensayo y error, buscando la constante que situaba en 0 todos los casos. Excluimos los ojos out of bounds, que la fórmula de Hill daba out of bounds, que fueron 5 ojos. Y en total fueron 121 ojos, como podéis ver. Aquí tenemos la distribución en grupo de ojos medios, en grupo de ojos cortos, con menos de 22,5, y en grupo de ojos largos. Veis que las proporciones son muy características. Los ojos cortos generalmente son ojos con córneas queratométricamente curvas y segmentos anteriores pequeños, y los ojos largos son típicamente ojos con las córneas un poquito más planas, con segmentos anteriores más grandes. Podéis ver que la campana está un poquito sesgada porque he sobremuestreado ligeramente, como podéis ver la proporción, 56 ojos medios, 35 cortos y 30 largos. Este es el resultado en todos los ojos. Se excluyeron 5 ojos, con lo cual el análisis final fue de 116 ojos, y he resaltado la desviación estándar, porque esa es la fila realmente significativa. Hemos puesto con la optimización el error a 0, y lo que queremos ver es cuál es la dispersión de los resultados. Esa dispersión de la que nunca podremos escapar y que es el error inherente a la propia fórmula. Y podéis ver cómo tanto Barrett como Hill están en un resultado de 0,32 de desviación estándar. Podéis ver también los errores mínimos y máximos, y en general las fórmulas están funcionando en todo el rango bastante bien.
Esos puntos son el mismo fuera de serie, el mismo outlier. Y he puesto los datos para que se vea qué ocurrió en ese caso. Siempre en todas estas series tenemos casos fuera de serie, probablemente variaciones anatómicas, ojos que por laxitud zonular o porque haya un pequeño acúmulo de fluido en el vítreo, se va la lente para adelante o se va la lente para atrás y el ojo responde de una manera distinta a la población normal en cuanto a posicionamiento de la lente dentro del ojo. Este es el error absoluto y aquí he subrayado la mediana del error absoluto y efectivamente, pues bueno, como es obvio, Barrett y Hill, siguiendo esa desviación estándar, obtienen el mejor resultado. Y no había diferencia entre Barrett y Hill, y sí había diferencia entre estas dos fórmulas y las demás. Por lo cual podemos decir que en el global de ojos, Barrett y Hill eran superiores. Quiero hacer un inciso, que no lo he hecho en la parte metodológica. La optimización de las fórmulas de tercera generación la hice por segmentos. O sea, no es una optimización de todos los ojos en serie, sino que optimicé los ojos medios, los ojos largos y los ojos cortos, lo cual debería mejorar todavía el rendimiento de las fórmulas de tercera generación respecto a una optimización global. Y estos son los resultados en más menos 0,5 y más menos 1, comparados, por ejemplo, con el trabajo de Meles y de Cook, recientemente publicados. Y podemos ver cómo efectivamente con Barrett y Hill podemos situar en más menos 0,5 aproximadamente el 80 y tantos por ciento, 80 y pocos por ciento de los ojos, lo cual es un resultado remarcable, y prácticamente el 100% en más menos 1. En los ojos cortos, aquí me encontré con la sorpresa de que las fórmulas de tercera generación con esta optimización hecha por segmentos funcionaron muy bien. Y curiosamente, y conforme a lo que ha dicho el doctor Gil antes, la Holaday 1 ofreció un resultado sorprendentemente bueno. Tengo que decir que yo he hecho muchos análisis de series de este tipo y este es el mejor resultado en ojos cortos que he visto en fórmulas de tercera generación, lo cual puede explicarse simplemente por azar. Es decir, al final no dejan de ser 30 ojos que coges del bolso y a lo mejor los siguientes 30 ojos te tocan 3 ojos con segmentos anteriores desproporcionados y te cambian completamente los números de precisión. Pero en cualquier caso, en este caso, podemos ver cómo todas funcionaron más o menos al unísono y de hecho no había una diferencia significativa en el ANOVA de la desviación estándar ni en el Kruskal-Wallis de las medianas, o sea que, bueno, pudimos meter en ojos cortos una proporción muy significativa, exceptuando la de Haigis para más menos 0,5, y aquí quiero decir de nuevo que en este caso solamente optimicé la A0. Si llego a hacer una triple optimización, probablemente Haigis hubiera subido un poquito en el más menos 0,5. En ojos medios vemos que aquí de nuevo Barrett y Hill superan ligeramente a las demás. Sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Es decir, para el tamaño de la muestra que yo analicé, la estadística te dice que los números no son significativamente distintos. Puede ser el azar. Ese es el fuera de serie. Estos son los valores absolutos. De nuevo, la mediana se replica, por supuesto, la desviación estándar. Y en más menos 0,5 podemos ver que estamos metiendo de nuevo el 80 y tantos por ciento con Barrett y con Hill en más menos 0,5. Y un poquito peor las fórmulas de tercera generación, si bien, repito, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Y por último, en los ojos largos, aquí podemos ver una cierta diferencia. En esta serie de ojos largos, la Holaday 1 y la Hofer Q funcionaron realmente peor, mientras que Barrett y Hill funcionaron muy bien. En este caso, la fórmula RBF fue la mejor. Y la SRKT en un camino intermedio. Estos son los valores absolutos y todas las fórmulas eran diferentes en el post-hoc de la Holaday 1 y la Hofer Q, que eran claramente las peores fórmulas para los ojos largos. Y fijaos cómo, bueno, en este caso el más menos 0,5 es ligeramente peor, pero estamos rondando también el 80%. Con lo cual, esta es la última diapositiva. Aquí lo que he puesto en esta gráfica simplemente es los 3 grupos, largos, medios y cortos,
y se puede ver cómo consistentemente hay dos fórmulas que claramente te dan valores muy bajos en mediana del error absoluto, en valores entre 0,15 y 0,25, que son números excelentes que permiten alcanzar esos rangos de más menos 0,5 y más menos 1, que son la fórmula de Barrett y la fórmula de Hill. Huygens también funcionó bastante bien y SRKT en este caso también funcionó bastante bien. Quiero recordar que las fórmulas de tercera generación estaban optimizadas por segmentos. De manera que con esto termino mi charla. Esta es la presentación muy sencilla y breve de unos resultados de un grupo de ojos cogidos al azar. Y os puedo decir que, bueno, yo realmente no tenía experiencia en el uso de la fórmula de RBF de Hill y, bueno, me he sorprendido viendo que prácticamente sin tocar nada, sin optimizar nada, la fórmula ajustaba muy bien, especialmente en los ojos cortos y ojos normales, y requería apenas de un pequeño ajuste en los ojos largos para conseguir obtener estos resultados. De manera que creo que es interesante para todos nosotros. Yo soy usuario de Lenstar desde hace 10 años y realmente es una suerte que dispongamos de las tres opciones, de los tres métodos, estadístico, óptico de divergencia paraxial y óptico de ray tracing exacto, en la misma máquina, con lo cual podemos jugar comparando los resultados y los cálculos y pudiendo irnos de un método a otro en función de la conveniencia de cada caso. Y muchas gracias a todos.